Bien, doña Ivonne, le agradecemos mucho por este importante informe. Invitados a esta feria de emprendedores mañana de 9 a 15 horas. De 9 a 15 horas. En sí. los patios del Colegio Eloy Alfaro, en la Ciudadela de Octubre. ¿No? Estaremos muy protegidos, también estará la policía con nosotros. Bueno. Sí. Bien, entonces, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si hay algo que agregar, por favor, don Román. Sí, gracias, gracias, buenas tardes, sí, gracias, muchas gracias, licenciado Medina. Sí, también de parte, digamos, de la voz de los trabajadores, le hacemos la extensión a la invitación a la sesión solemne y a la marcha del 1 de mayo a doña Ivonne Pinzón García, a ella y a su directiva, ¿no? Al consejo, para que puedan asistir y acompañarnos a la marcha del 1 de mayo, licenciado. Con los socios de la institución. Ahí estaremos. Gracias por la invitación. 12:13 es el programa La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo de Instrucción, Beneficencia y Deportes, que se transmite aquí en Radio Cristal, la estación del pueblo ecuatoriano. 12:13. Muy bien, ya ves. Yo estaba nerviosa. El 1 de mayo, día de trabajo es, y yo quisiera contarle lo que pasó esa vez. ¿Por qué no al lado de la pantalla? Porque está padre. Muchas gracias. Gracias. Chao. 14 es La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo de Instrucción, Beneficencia, Recreo y Deportes. Y reiteramos la invitación a los socios de la institución. Atención, esta invitación la hace la Sociedad Hijos del Trabajo a los socios para que participen en la marcha este día lunes, en la marcha del 1 de mayo que se realizará en las calles de la ciudad de Guayaquil. La concentración será, amables oyentes, en Boyacá 11, 13 y 9 de octubre, en el edificio de la institución Sociedad Hijos del Trabajo. Luego de la marcha habrá un refrigerio para los socios. Esperamos contar con la valiosa presencia de los señores socios, lo que dará un realce al acto programado. Anticipamos nuestros agradecimientos. Nota: socio que no asista se le suspenderá en su derecho a cobrar los bonos de junio y diciembre. Invitación que la firman el licenciado Rodrigo Yanga Novoa, presidente, y el abogado Críspulo López Alvarado, secretario. 12:15. Y este programa también lo dedicamos a todos los trabajadores que estarán presentes en las calles por el Día Clásico de los Trabajadores. Felicidades a una directa amiga de la institución, la licenciada Martita Azucena Vera Cornejo. Ella es comunicadora social, periodista, miembro de la directiva de la Unión Nacional de Periodistas, y también es profesora, artesana y una digna representante de la mujer trabajadora, a la licenciada Marta Azucena Vera Cornejo. Muchas felicidades. Saludamos también a los recursos humanos en general del Ecuador para tomar conciencia de clase de las necesidades de los empleados y trabajadores, de priorizar la unidad, la organización y la lucha en defensa de los derechos del pueblo en general, tanto de la ciudad como del campo. 12:16, 12:16 es Cristal y su programa radial, La Voz de los Trabajadores. Hoy sábado 29 de abril del año 2023. El 1 de mayo, día de trabajo es, y yo quisiera contarle lo que pasó en
ciudad de Chicago, en que los trabajadores mejores formas de pago pedían a los cambiadores la división del día entre partes iguales, era lo que pedían los obreros formales como parte de la minera. Y vino la recesión y todos los dirigentes murieron en la prisión. Los obreros del mundo, justamente indignados, se levantaron en huelga y todo esto lograron. Desde el día glorioso se festeja en el mundo el día 1 de mayo como un triunfo rotundo. 12:17 minutos, es Cristal, estación del pueblo, que les presenta su programa radial La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo. Y amables oyentes, el informe de labores de la Comisión de Educación de la Sociedad Hijos del Trabajo. Este 2 de mayo, atención, 2 de mayo, el día martes 2 de mayo, se inaugurará el nuevo año lectivo 2023-2024 en una ceremonia especial que se realizará en los patios de la Escuela Inés M. Balda. Se inaugurará, reitero, el año lectivo en la Escuela Inés M. Balda, escuela que es regentada por la Sociedad Hijos del Trabajo. Nuestra Escuela Inés M. Balda empezará actividades docentes, discentes, este 2 de mayo. Estarán presentes en la ceremonia de inauguración el presidente de la institución, el licenciado Rodrigo Yangarboa, vicepresidente, la directiva, el director de la escuela, el magíster licenciado Pedro Silva Solórzano, profesora, estudiantes y padres de familia, por supuesto. Esperamos que sea un éxito, sin duda así será esta inauguración del año lectivo el 2 de mayo en la Escuela Inés M. Balda. Anunciamos además que se mantienen abiertas las matrículas, están abiertas las matrículas en la Escuela Inés M. Balda a los jóvenes que deseen estudiar en la institución. 12:19 minutos, 12:19, es Cristal, la estación del pueblo ecuatoriano, que les está presentando su programa radial La Voz de los Trabajadores. 12:20 minutos. Este informe de la Comisión de Educación de la Escuela Inés María Balda lo firman el ingeniero Boris Agüello Zambrano, comisionado de Educación, y el magíster Pedro Silva Solórzano, director de la Escuela Inés María Balda. 12:20 minutos, 12:20 minutos, es La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo. Y ya estamos para el programa, para nuestro programa La Voz de los Trabajadores, en el espacio. El invitado de la semana ya está con nosotros, el presidente de la CEDOCUT, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, don Mesías Tatamoes Moreno. Oyentes, sin duda, este 1 de mayo, este día lunes, será un día muy especial, y por ello, con el mayor gusto, le damos el micrófono al presidente de la CEDOCUT, Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias. ¿Cómo está el sentir de la clase trabajadora, estimado Mesías, en torno a este 1 de mayo? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a este medio, a los que organizan este programa, a la sociedad Hijos del Trabajo, a los ecuatorianos y ecuatorianas, a que hoy que vamos a conversar por el Día Universal del Trabajo, vale saludar a todos y a todas, pero por la unidad
del pueblo, por la unidad del pueblo. Ahora se necesita más que nunca la unidad del campo y la ciudad para defendernos de la anarquía, para defendernos de la inseguridad, para defendernos de todo lo que es la corrupción que hay en este momento institucionalizada en este país. Y este 1 de mayo tiene que ser por empleo, que hay más de 5 millones de ecuatorianos sin empleo digno, sin empleo de trabajo. Y lo otro es porque vayamos viendo todo el problema de el trabajo dentro de todo este proceso. Justamente, estimado presidente de la CEDUCUT, la marcha se espera que sea pacífica. Las autoridades gubernamentales han recalcado que habrá protección policial, pero en el marco de lo que son las marchas pacíficas de los trabajadores. Convérsenos esta presencia en las calles, cómo será en cuanto a la unidad de las diversas organizaciones sindicales, don Mesías Tatamoes. Sobre la unidad, nosotros creemos que si queremos salir adelante como país, primero tiene que haber la unidad de los pueblos, la unidad de los ciudadanos, ciudadanas, de hombres y mujeres. Porque este 1 de mayo no solo vale recordar la historia de 1826 de Chicago, no. Es que para nosotros más cercano es lo que pasó en Astra. Para nosotros es lo que pasó el 15 de noviembre. Para nosotros es lo que está muriendo el pueblo ahora, del hambre, de la necesidad. Para nosotros este 1 de mayo hay que pelear para parar tanta migración de nuestro pueblo que se va a morir en el camino. Eso es lo que tenemos que luchar. Entonces la unidad tiene que ser por medicina, para los hospitales, en los públicos y en los del Seguro Social. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que realmente ver. Y por eso, para decirle al gobierno que deje de pagar esa deuda externa, que pare un poco y por lo menos traiga un poco de plata de lo que tiene en las reservas en el exterior para comprar medicina, para crédito de los emprendedores, que cobre este gobierno a los grandes deudores evasores en este país. Eso es lo que queremos. Pero si no, ya basta. Aquí nos hablan bonito, nos dicen que nada pasa, cuando aquí hay muertos todos los días en toda la República y no pasa nada. Entonces, eso para nosotros es lo que realmente vamos viendo dentro. Entonces, 1 de mayo tiene que salir, todos los seres humanos tenemos que salir a las calles. ¿Para qué? Para recordar nuestros mártires, pero para también reclamar nuestros derechos, que es educación, salud, empleo. Porque un pueblo sin educación no es pueblo. Un pueblo sin salud no tiene vida. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, pero para eso se necesita unidad seria, responsable, no politiquera. En este marco, estimado presidente de la CEDUCUT, Mesías Tatamoes, hay ya un análisis dentro de lo que son las reformas al Código del Trabajo. En la Asamblea se habla de que ya hay una aprobación en primera en la comisión correspondiente de los trabajadores. Y se habla de algunas reformas, inclusive dar ya no 15 días, sino 30 días
de vacaciones a los trabajadores y, en fin, algunas modificaciones al Código del Trabajo. ¿Cómo analiza estos cambios que podrían darse a futuro en el marco de la relación obrero-patronal aquí en el Ecuador, estimado Mesías? A ver, vamos primero por partes. Nosotros no estamos peleando por una reforma. Nosotros estamos por una aprobación de un código nuevo, integral, un código moderno, digo, donde se recojan los derechos totales del pueblo. Eso es lo que estamos peleando nosotros. No estamos peleando reformas que está apareciendo ahí en la Asamblea. Si quieren poner esas reformas, que las integren en el código, pero para nosotros es no reformas, sino un código nuevo, amplio. No dicen que el código de 38 ya no sirve, porque quieren reformas. No dicen que no hay empleo por el código viejo del 38. No dicen que no hay crédito por el código viejo del 38. Entonces, por eso el FUT, la FEDOFUT, les tiene propuesto al pueblo, al país, al gobierno, a esta asamblea que lo que hace es jugar con el pueblo, le tiene dicho, queremos que se apruebe. Y nosotros lo que estamos pidiendo, que la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social apruebe una nueva propuesta. Una propuesta donde todos empujemos, que es un código nuevo donde recoge el trabajo de mujeres, el trabajo de estudiantes, el trabajo de artesanos, el trabajo de trabajadores del mar, que son los pequeños pescadores, los grandes pescadores, el trabajo de aire, que son los pilotos, donde están todos, el trabajo de la mujer, la igualdad de salarios que debe de haber en la homologación de hombres y mujeres, esas cosas, pero tomando en cuenta que las leyes, hay que estar bien claro, no son las que dan empleo. Hay que mejorar la economía. Hay que mejorar la economía. No, si no mejoramos la economía, ¿cómo va a haber empleo? Eso es lo que nosotros estamos planteando dentro de todo este nivel. Hay que bajar los intereses chulqueros que tienen la banca privada, para que el Seguro Social invierta también dentro de eso a través de su banco, el BIES. Pero para eso, ¿qué exigimos también? Que el gobierno pague y los empleadores paguen la deuda al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pague el gobierno. Para eso es lo que estamos peleando, y esto va a ser el 1 de mayo. El 1 de mayo en las calles, en Guayaquil. En Guayaquil la concentración va a ser ahí en el Parque Centenario, el 9 de octubre, a las 8:30 de la mañana. Esa es lo que hay que pedirle al pueblo, para que salga, que participe, que le regale al ciudadano una botella de agua, que seamos solidarios, que salgamos a reclamar nuestros derechos, a decirle al gobierno, queremos paz, pero para que haya paz es con empleo, con salud, con educación, pero también pelearle la boca al gobierno, no a la privatización. No vamos a aceptar nunca privatización de las áreas estratégicas que las sueñan en vender, las telefónicas, las eléctricas, el petróleo, el Banco Pacífico. Eso es lo que el pueblo tiene que reclamar. Tenemos que reclamar el medio ambiente, que hay que salvar al medio ambiente.
Ustedes ven la naturaleza, cómo nos ha golpeado, estamos ya quedándonos sin carreteras, porque están los derrumbes de los puentes, los derrumbes de los cerros tapando las carreteras. Eso es fatal. Por eso nosotros sí creemos que este juicio que habla el gobierno, que habla la Asamblea, es una cortina de humo. Es una cortina de humo para, mientras nos tienen borrachos del juicio político, ellos siguen aprobando otras leyes. Eso es lo que le decimos: no a la privatización, sí a la salud, no a la privatización, sí a la educación, no a la privatización, sí a realmente a una gran jubilación, y no a la privatización, pero que el gobierno pague con los empleadores la deuda. El gobierno debe 24.000 millones de dólares y los empleadores ya van en 2.000 millones. Vayan a la fuente del Seguro Social para que no crean que son cuentos. 12:33 minutos, 12:33 es el programa La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo de Instrucción, Beneficencia y Deportes, que está en este momento entrevistando a don Mesías Tartamuez Moreno, presidente de la CEDOCUT. Estimado Mesías, otro de los problemas, graves problemas sin duda, es la falta de seguridad. Se está hablando de que, bueno, habría una predisposición para poner mano dura, se ha dicho, en contra de los violentos, de los mafiosos, y para el efecto hay 2 generales en servicio pasivo que están colaborando con el gobierno nacional, y en definitiva se espera que haya un ambiente de paz y de tranquilidad en el Ecuador. ¿Esto cómo analiza en el marco de lo que son las relaciones obrero-patronales, estimado Mesías? Vean, el pueblo tiene que entrar en todo. Para que haya paz, tiene que haber también una alianza nacional. Tenemos que hacer una alianza. Trabajadores, pueblo, manifiesto, universidades, gobierno, fuerzas armadas, policía. Pero con eso hay que depurar también la policía. Tienen que depurar el ejército. Todo eso es lo que hay que discutir. Porque la inseguridad es demasiado dura, galopante. La inseguridad, aquí mueren 4 o 5 por hora en el país. Eso es duro. Y por eso les decía, más 5 millones de desocupados. El gobierno dice, no son, porque ha crecido el empleo. Claro que ha crecido el empleo, pero el empleo ha crecido en los famosos trabajos informales, vendiendo chicles, vendiendo colas, vendiendo jugos de naranja. Ahí ha crecido. Por todo eso, sí tiene que haber una unidad para discutir en su barrio, para discutir en su parroquia, para discutir en su cantón, para discutir en el oriente, en la costa, en la sierra, en Galápagos, para discutir cómo dependemos de toda esta inseguridad nacional. Pero el gobierno tiene que ser el que garantice la seguridad del pueblo. Eso dice la Constitución. Y el pueblo debemos de apoyar también eso a nuestras Fuerzas Armadas depuradas, a nuestra policía que esté depurada. Eso es lo que nosotros sí estamos planteando. Porque los sindicatos no tienen que ser sordos de discutir que solo queremos salarios, solo queremos empleo. No, tenemos que discutir de la política, tenemos que discutir de la homologación de salarios, de la homologación de derechos, de la homologación de todos los niveles que se debería hacer. Si no es cuestión aquí de topones, es cuestión de ideas, pero de decisiones políticas.
no de ofrecimientos como cuando se ofrece de que vamos a pasar un barco en el mar y nunca nos vamos al barco porque ni siquiera conocemos el mar. Esas cosas es lo que tenemos que ir tratando dentro de los ecuatorianos. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que sentarse a discutir con una política ética, honesta, no una política de corrupción. Porque si vamos a discutir una política de corrupción estamos jodidos. Si tenemos que ver primero los derechos humanos. ¿Qué es los derechos humanos? Ver la vida, ver si hay respeto a la vida, ver si hay educación, ver si hay salud. Eso es lo que nosotros queremos que se discuta eso, que haya propuestas de integración, que haya propuestas integrales, donde haya propuestas para la producción, propuestas para el mercado, propuestas para compra de la leche, propuestas para compra del maíz, propuestas para... No tiene que ser, la vida no tiene que ser de decretos y de buenas intenciones. Tiene que discutirse, a ver, cómo está el precio de la leche, cómo está el precio de la libra de arroz, el maíz, cómo está la papa, cómo están las verduras, cómo están las frutas. Todo eso hay que discutir. Nuestro país es agrícola, nuestro país tiene tierras que produce de todo, pero tiene que ser administrado con técnicos y técnicos. Por eso es lo que yo entré diciendo, si no depuramos la corrupción, estamos jodidos. Si no depuramos a los sectores, ¿por qué no depurar a la corrupción? Porque está institucionalizada para sacarla a la corrupción de cualquier oficina más humilde que esté metida. Porque aquí nuestro país, yo sí sigo convencido que somos país de honrados, de trabajadores, de gente que toda la vida hemos luchado por los cambios, pero eso lo vamos a mejorar entre todos. Eso no se mejora con la boca, con discursos, se mejora con decisiones. ¿Cómo? Con decisiones, mejorando la economía, dando apertura para los mercados, dando apertura para la importación y exportación. Eso es lo que hay que ver. Si eso es una de las complicaciones bien graves, bien largas de lo que está. El 1 de mayo, para mí, es en victoria. Yo nunca he pasado un 1 de mayo con un juicio político de destitución presidencial, por ejemplo. Entonces, el país, el pueblo tiene que discutir de política, no de politiquería. Hay que hacer alianzas con políticos honestos, con políticos nacionalistas que amen a su país, no con politiqueros que se llevan la riqueza del país, que llevan la plata a poner afuera, a los bancos de afuera, que siempre se han llevado dentro de esos niveles. Esas cosas tenemos que discutir. Bien, estimado Mesías, Ahora nos toca discutir, compañero, sí, termino la idea. Por favor. Nos toca discutir como la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia. Ahora nos toca discutir antes del juicio político y después del juicio político. Eso es lo que la gente no tiene que correrse de la discusión. Bien, le agradecemos mucho al presidente de la CETOCUT, Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales del Ecuador, por su presencia aquí en el programa La Voz de los Trabajadores. Ya vamos con nuestra nota editorial en un manifiesto del 1 de mayo con el abogado Juan Pareles. Estimado Mesías, algo para concluir con la brevedad del caso. Adelante.
No, yo espero que en todos los rincones de la patria salgan a todas las provincias de capital, en las capitales de provincia, salgan a las 8 de la mañana, las amas de casa, los padres de familia, salgamos contentos, con alegría, porque todo va a ser pacífico. Esa es otra cosa que hay que manejar, todo va a ser pacífico. Aquí hay que decirle que los que quieren irse, los que están mintiendo, que se quedan unos y se van otros. No, la posición de la FEDOFUR es que se vayan los neoliberales en paquete. Que se vayan los neoliberales en paquete. Los corruptos tienen que irse en todos. Para la FEDOFUR no es que este es bueno y este otro, no. El neoliberalismo, el capitalismo es un solo bloque, no están ellos divididos en pedacitos. Por eso nosotros agradecemos a los medios que ayudan a convocar al pueblo, a decirles: ecuatorianos, no caigamos en la división ni nos hagamos dividir, no caigamos en las provocaciones que ahora nos están haciendo tanto montaje, y no caigamos en la cortina de humo del juicio que nos han hecho creer, del juicio político. Nosotros queremos mejoramiento de la economía en este país, mejoramiento del empleo en este país, mejoramiento de la salud en este país, y queremos paz, y queremos al pueblo ecuatoriano que hagamos una minga contra la corrupción institucionalizada. Gracias, compañeros, y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, en las calles del país, de la mañana, en todas las plazas del Ecuador, y en Guayaquil será en el Parque Centenario y 9 de octubre, Parque Centenario y 9 de octubre. Ahí estaremos, ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias a don Mesías Tatamuez Moreno, 12:44 minutos en Cristal. Y nuestro saludo a los cumpleañeros de la Sociedad del Trabajo: Ramírez Suárez Freddy Orlando, cumplió años el 9 de abril, Morales Rendón Hugo Giovanni el 11 de abril, Rodríguez Castro Carlos Augusto el 15 de abril, Yanga Novoa Rodrigo Reinaldo, presidente de la institución, el 20 de abril, Murillo Fernández Darwin Jesús el 20 de abril, Morán Benalcázar Hugo César el 22 de abril, y nuestro homenaje también, porque este 8 de abril cumplió el mejor de sus días el joven Gerald Polo Brigitte, de parte de su papá José Polo Farías, de su señora madre y de toda la familia. 12:44 minutos en Cristal, y la voz de los trabajadores de la Sociedad Hijos del Trabajo. La división del día entre partes iguales, Ya vamos. La voz de los trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo, y ya estamos con nuestra nota editorial. Hoy, manifiesto del 1 de mayo, en la voz del director del programa La Voz de los Trabajadores, el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera. Este programa, oyentes, llega hasta sus hogares todos los días de 12 a 13 horas. Doctor Juan Vareles Cabrera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos oyentes de esta su programación La Voz de los Trabajadores. Este 1 de mayo nosotros hemos dedicado el manifiesto a la editorial de La Voz de los Trabajadores de Sociedad Hijos del Trabajo. Luchamos por empleo, salud, salario justo, nuevo Código del Trabajo, defensa del IES, BIES, y contra el gobierno, la corrupción, las mafias y la inseguridad pública. El 1 de mayo es un día de recordación de la lucha de los trabajadores. Es el día de los trabajadores del mundo. Es el despertar de la clase trabajadora que luchamos por la vida, la igualdad, la equidad y la justicia social. En nuestro país, desde hace más de 100 años, venimos conmemorando el Día del Trabajo
desde que los obreros de Guayaquil paralizaron sus labores el 1 de mayo para conmemorar la lucha de los trabajadores mártires de Chicago de 1886, en la que se le da el homenaje justo a los líderes del movimiento del 1 de mayo de Chicago, a George Engels, a Samuel Fiedler, Adolf Fischer, a Louis Link, a Michael Schwab, a Albert Parson, a Oscar Engels, a Augusto Espin. Fue la Confederación Obrera del Guayas y conjuntamente con las organizaciones de trabajadores del astillero, eléctricos, ferroviarios, panaderos, cocheros, carpinteros, vivanderos, lavanderas, que junto a los hijos del trabajo se convocaron a la asamblea para conmemorar el 1 de mayo, Día del Trabajador. La misma que fue vista como una amenaza a la tranquilidad y a la sociedad guayaquileña. En las iglesias, el clero se manifestó en contra y tildó de anarquistas a los dirigentes y recomendó a los feligreses no ir a la convocatoria que hacían los trabajadores, manifestando el peligro que correrían los que asistan a esta convocatoria. Sin embargo, un grupo importante de trabajadores se reunieron y los dirigentes en la misma expresaron el descontento por el reducido salario que percibían los trabajadores, que no alcanzaba ni siquiera para la subsistencia de los obreros y su familia. Las jornadas extenuantes de labores de 10, 12 y 14 horas diarias y el maltrato patronal a la que se sometían a los obreros de la época. En este 1 de mayo, los trabajadores ecuatorianos seguimos luchando por la defensa de los derechos, de un código del trabajo que recoja todos los derechos de las y los trabajadores y que regule y proteja al trabajador ecuatoriano en las diversas actividades y modalidades de trabajo, por un trabajo estable que garantice al trabajador una tranquilidad en su puesto de trabajo y de no ser despedido de manera alevosa e injusta, para los cuales necesitamos un Ministerio del Trabajo que haga respetar la ley. Exigimos que se pague al trabajador una remuneración que por lo menos le permita al trabajador cubrir las necesidades básicas que hoy significa el costo de la canasta familiar, que está en estos días en $760, que garantice al trabajador que luego de 30 o más años de trabajo arduo y fecundo pueda acogerse a su jubilación digna, para lo cual demandamos los trabajadores al gobierno nacional que pague los $24.000 millones y que los empresarios paguen los $2.000 millones que le adeudan a las arcas del IES, que es el único patrimonio que tenemos los trabajadores, que no es caja chica,
no es caja chica de ningún gobierno, ni tampoco de las mafias que están enquistadas en el IES y que vienen haciendo actos de corrupción, llevándose los fondos y poniendo en peligro el sistema de seguridad social del IES, que no representa hoy en día las necesidades de los trabajadores afiliados al IES. Nosotros queremos denunciar al país que la pretensión del gobierno y los empresarios es proponer que los jóvenes y las mujeres que hoy no tienen empleo tengan una ley de empleo precario, donde el Estado no proteja al trabajador, donde el empresario no tenga que cumplir ni con el salario básico, ni con la jornada máxima de 8 horas, ni con los beneficios de ley. Esos beneficios de ley que hoy tenemos los trabajadores producto de la lucha de la clase trabajadora, la lucha sindical de los trabajadores en general. ¿Quiénes quieren que los nuevos trabajadores acepten un contrato precario? Que dicen, es mejor tener eso que no tener empleo, cuando la Constitución dice que el gobierno nacional debe procurar el buen vivir. Frente a tamaña desproporción e injusticia social de pretender que en el Ecuador existan trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Le decimos rotundamente a este gobierno y a los empresarios que impulsan aquello, que lucharemos en todos los espacios y agotaremos el último sudor de nuestra vida. Saldremos a las calles a protestar porque se respete el derecho de todos los ecuatorianos a la no discriminación y que se cumpla con los derechos de igualdad de las personas trabajadoras. En este 1 de mayo queremos rendir nuestro homenaje a las y los trabajadores de la patria y el mundo que han entregado su vida en la lucha por mejores condiciones de vida para los pobres y marginados, como lo hicieron los mártires de Chicago en 1886, en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, en Cañar, en La Troncal, los trabajadores de Astra en octubre de 1977, y de muchos otros que han realizado acciones en reivindicación por alcanzar la justicia laboral en el país. Este 1 de mayo en Ecuador y especialmente los sectores explotados enfrentamos las consecuencias de la política neoliberal y de gobiernos corruptos que nos dan inseguridad, desempleo, corrupción, impunidad, infiltración del crimen organizado y secuestro, lo que se refleja en la práctica de las principales instituciones del Estado, promotores y cómplices de la delincuencia común y de cuello blanco, así como del crimen organizado. Ante esta situación y los crecientes niveles de pobreza y miseria para los amplios sectores de la sociedad, las organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores
que representan a hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, subempleados, jubilados, maestros, estudiantes, desempleados, reafirmamos el compromiso de luchar, uno, por las políticas públicas para asegurar el empleo adecuado, salario justo, estabilidad y protección de personas vulnerables, desechando las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y otros instrumentos del capital transnacional. 2. Aprobación del Código Orgánico del Trabajo en base del proyecto presentado por el Frente Unitario de Trabajadores, detenido en una Asamblea Nacional que vegeta en la inoperancia y en la complicidad con las clases dominantes. 3. Defensa del IES, su autonomía, recursos, ámbito de cobertura, prestaciones y servicios para los afiliados. 4. Protección de la ciudadanía contra la inseguridad que campea en todo el país, con acciones de prevención y sanción a los verdaderos culpables, acciones contra la delincuencia, el crimen organizado y los de cuello blanco que hoy gozan de impunidad. 5. Depuración de las funciones e instituciones del Estado, principalmente de la policía y Fuerzas Armadas, que se vayan el presidente Lazo, los asambleístas, el Frente Unitario de Trabajadores manifiesta que deben despedirse a los jueces corruptos. El mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, organismos infiltrados por promotores y cómplices de la delincuencia común y del crimen organizado. 6. Reformas políticas del Estado para asegurar servicios públicos, los de salud, educación, justicia, seguridad ciudadana, libre ingreso a las universidades y garantías a las personas en situación de vulnerabilidad. 7. Luchamos contra la corrupción, protegida y promovida desde las altas esferas de sanción a los corruptos de los gobiernos pasados, entre ellos Correa, Moreno y el actual Lazo, a quien el pueblo llama las tres ratas, y acción decisiva para que devuelvan lo robado. Y último, la defensa del ambiente y protección de los recursos naturales del país, que se entregan a multinacionales que violan derechos laborales y perjudican al país. El Frente Unitario de Trabajadores continuará cumpliendo su papel histórico en defensa de los intereses de las y los trabajadores y de las mayorías nacionales. Para ello, buscaremos la más amplia acción unitaria con otros sectores organizados del país y con las personas independientes, poniendo por delante los grandes intereses populares y desechando las aspiraciones electoreras y de corto plazo que tanto daño le han hecho al país. Compañeras y compañeros, queremos invitarlos el día 1 de mayo, lunes 1 de mayo, para que nos concentremos muy temprano, a las 8:30, en los bajos de la sociedad Hijos del Trabajo, donde tenemos que salir organizadamente hasta el Parque Centenario, donde nos uniremos con la CEDOCUT hasta luego poder iniciar la marcha desde los bajos del Seguro Social en la Avenida Olmedo y la marcha tradicional del 1 de mayo. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva!
13:01, gracias a la nota editorial, el manifiesto de este 1 de mayo, en la voz del director del programa, el doctor Juan Bareles Cabrera. Y para terminar, oyentes, el informe de labores del secretario de la Sociedad Hijos del Trabajo, abogado y periodista Críspulo López Alvarado, en la presente semana. El licenciado Rodrigo Yangaragua, como presidente, y todo su equipo de trabajo han desarrollado infinidad de acciones, todas en beneficio de nuestra institución y de la clase trabajadora en general. Se culminaron los arreglos en la Escuela Inés María Balda, que regenta nuestra institución. El martes 2 de mayo será la inauguración del año lectivo, el mencionado plantel que lo regenta nuestra institución Sociedad Hijos del Trabajo. Se han hecho arreglos en agua potable, energía eléctrica, así como en el mobiliario en cuanto se refiere a lo concerniente a la comodidad de los alumnos. Sobre la marcha del 1 de mayo por las calles de Guayaquil, todo desde en su punto, nos concentraremos a las 8 horas en los bajos de nuestro edificio institucional en Boyacá, 11, 13 y 9 de octubre, y allí saldremos al recorrido tradicional junto a otras organizaciones clasistas. Se ha hecho una revista institucional, la cual será repartida gratuitamente a los socios asistentes. Se ha hecho una gigantografía que cubre la calle de esquina a esquina para dar notoriedad a nuestra organización, y se han fabricado banderines con la insignia de la Sociedad Hijos del Trabajo, gracias a la colaboración del tecnólogo Giovanni Morales Venegas, quien es comisionado de Defensa Jurídica. Después de la marcha, los socios podrán degustar de un exquisito plato típico de nuestra sede social. El director de protocolo y síndico, licenciado Carlos Peñafiel, está encargado de recibir a las organizaciones amigas que se adhieran a la Sociedad Hijos del Trabajo en esta marcha. El ingeniero Juan Miranda, vicepresidente de la institución, está colaborando en varias comisiones para que siga adelante el plan de trabajo que llevó al triunfo a la lista 2. Se han colocado aparatos de aire acondicionado en la Escuela Inés María Balda. Se hacen adecuaciones en el 4º piso del edificio de la calle Boyacá, en donde funcionará el área administrativa de la institución. Se han hecho arreglos de algunos locales comerciales que han sufrido daños con motivo de los últimos sismos registrados en el país. El tesorero don Segundo Celso Caiche Guzmán está trabajando a tiempo completo para recuperar la cartera vencida, cobrando los alquileres y haciendo convenio con aquellos que tienen una deuda abultada. Se han aperturado con la autorización del Consejo Directivo una cuenta en el Banco del Austro con las firmas del presidente y tesorero para dar agilidad al área financiera. En el más reciente Consejo Directivo se contó con la presencia de los socios Rodrigo Yanga, Juan Miranda, Celso Caiche, Eric Orrala, Boris Aguayo, Josué Coronel, Críspulo López, Giovanni Morales y Vicente López, es decir, más del quórum necesario, lo que demuestra el amor que los directivos le ponen al trabajo institucional. Se aprobó la compra de una tablet para la Comisión de Prensa y Propaganda, hacer proyectos de obras para la escuela Inés María Balda y sacar de la misma cuenta de la escuela, porque el próximo año se va a brindar a la comunidad educativa del sector el bachillerato progresivo, entre otras importantes resoluciones. Además, se nombró como madre símbolo de la institución a la señora Miriam Janet Venegas Sandoval. La fiesta del Día de la Madre será en nuestra sede social el sábado 13 de mayo a las 12 horas y será transmitida por esta hora radial. A este evento están invitadas las madres y esposas de los socios. Esta actividad está a cargo del tecnólogo Josué Coronel, comisionado de Asuntos Sociales. Informamos que nuestro edificio de Boyacá, 11, 13 y 9 de octubre cuentan con cámaras de seguridad instaladas en sitios estratégicos. Se siguen entregando ayudas médicas que solicitan nuestros socios enfermos y se ha previsto una visita en la próxima semana a nuestros consocios que tienen enfermedades catastróficas para llevarles un mensaje de solidaridad y ayuda efectiva, que debe ser en vida. El último jueves de cada mes se siguen entregando los carnets o credenciales y los formularios para la jubilación de los socios que han cumplido 20 años de militancia en nuestra institución.
Este es, oyentes del país, el informe del secretario de Labores, del secretario de la institución, el abogado Críspulo López Alvarado. Y concluimos aquí, terminamos, oyentes, la programación La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo. Gracias por la amable sintonía, siga con nosotros, ya viene ABC Deportes, la tribuna del hincha. ¡Felicidades! Oye, ¿y eso que recién te mandó este clip? No, ya ¿Pero por qué no le pasaste al comienzo? Al comienzo te pasaste como 10, yo estaba escuchando. De que vino la señora esa, ¿no? Sí, hombre. Te olvidaste, tienes que anotar. Eso era haber pasado primero. Claro, es importante. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación de ¿Tú vas a la universidad? No. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, nada, sino que yo voy a trabajar a la oficina. Bueno, nos vemos. Ya, si puedo voy para allá. Personas año a año en situación de calle, brindándole un lugar digno al que llamaron hogar, donde pudieron alimentarse a diario y obtener herramientas para alcanzar una profesión, con la finalidad de tener en algún momento su propio lugar, porque somos una alcaldía que se ha comprometido